Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada. Aleluya. Amén, amén. En la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada. Amén, amén. Sí, Señor. Fuerte es Jesucristo. Fuerte Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos. En la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos. Amén, amén. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos.
hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Amén, amén. Sí, Señor. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Aleluya. Hallé un buen amigo, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Aleluya. Sí, Señor. Jesús jamás me falta, Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura. Yo sé que Jesucristo, yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. Sí, Señor. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Amén, amén. Una vez más esa estrofa. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar.
paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Señor les bendiga, hermano. Su hermano en Cristo, William Cordero, nuevamente por acá para manifestar la gloria del Señor Jesucristo que ha hecho en mi vida. Y mi testimonio, bueno, me congrego acá en la iglesia de Benecer, en la calle 34, entre 16 y 17 de Barquisimeto, Venezuela, donde mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y mi razón nuevamente por esta red es para continuar manifestando un testimonio que yo había manifestado hace unos meses, pero el Señor me redargulló, y como era muy largo el testimonio, estoy nuevamente por aquí como para darle una continuidad. Y les recuento primero donde en el año 1986 yo fui, el enemigo me utilizó mi cuerpo, pues, con una enfermedad llamada en los pulmones, una pneumonía en el pulmón derecho. Y bueno, yo les había comentado a mis hermanos que lo que quiso hacer el enemigo conmigo en ese entonces, pero cuando la iglesia se manifestó en oración con mi hermano Galdona en aquel entonces, hubo un retroceso en esa enfermedad y yo vi su gloria con la sanidad divina que hizo mi Señor Jesucristo en mí. Pero no, esto es parte del primer testimonio. Ahora, con el segundo testimonio es cuando ya yo estoy en casa. Yo no le vine a dar las gracias a mi Señor, porque primero yo estaba en el mundo, pero si había ese conocimiento, y mi mamá, mis hermanos, siempre nos han dicho pues que al Señor hay que agradecerle todo. Y gracias a esto, lo que estamos viviendo ahorita en el tabernáculo, es una garantía de que nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Padre, y además manifestarle todas las obras que Él ha hecho en mí y en la persona. No puede haber ni una persona que no diga que el Señor ha manifestado en su vida, porque sí lo ha hecho. Y exhorto a todos mis hermanos y hermanas que todavía tienen ese miedo escénico en enfrentarse acá, en decir la manifestación, esa gloria que Dios ha hecho en todos nosotros, porque sí la ha hecho, y decírselo al mundo y a ustedes, amigos, amigas que están detrás de esta cámara, que nos están viendo a nivel regional, local y mundial. Es preponderante que conozcan todas las cosas que Dios puede obrar en una persona. Y prueba fehaciente es uno cuando la cuenta, cuando la manifiesta. Y en mi vida el Señor ha hecho grandes cosas, muy grandes las cosas.
y ahorita estoy nuevamente porque el Señor me redargulló diciendo que tenía que comentar la segunda parte. Y la segunda parte comienza cuando me dan de alta 3 meses después en un hospital, conociendo casi la muerte, pero en la gracia del Señor Jesucristo me la quitó de en medio. Y cuando estoy en casa, ya una semana que había sido dado de alta del hospital, el enemigo me atacó en mi cuarto, de tal manera que esas armas que el Señor nos da en tanto en las administraciones de su palabra, por medio de nuestros ungidos, nuestros pastores, que nos da el Señor Jesucristo a través de sus labios, conocí esa arma que es la reprensión al enemigo. Y uno, estando yo en el mundo hace 5 años atrás, estando yo en el mundo, el enemigo me atacaba aún porque ya el Señor estaba haciendo en mí grandes obras, y solamente me doy cuenta cuando me apartan mis amigos, que sí pueden ser que sean amigos, pero para los ojos del Señor, que Él todo lo sabe, no serían mis amigos porque no daban buenos frutos y no eran mis amigos en ese particular. Ahí hay algo misterioso que yo no lo podría explicar, pero el Señor sí lo sabe explicar. Y me fue quitando mis amigos del camino, me fue quitando muchas cosas, y ahí fue a donde yo vi el cambio. Cuando de repente el enemigo me atacaba en casa, siendo yo un mundano, pero yo no conocía al Señor, y me paraba de la cama porque me soplaba hasta los oídos, y me paraba yo de la cama y lo desafiaba con palabras obscenas, y me le cuadraba en el cuarto. Pero son cuestiones que uno como mundano no las conoce. Cuando recibo a mi Señor y me dan esas armas, empiezo, aún Él lo hacía, estando yo en la palabra, Él lo hacía, pero reprendía, y amigos que están detrás de estas cámaras, ¿cómo hay poder en esa palabra cuando usted reprende al enemigo y nombra al Señor Jesucristo, y cómo huye? Y prueba fehaciente soy yo. Cuando regreso del hospital, 2-3 días después, yo podría decir una semana después, porque hace tantos años eso, que veo en mi cuarto una sombra, pero que cubría todo el cuarto, y era oscuro porque estaba durmiendo. Pero siempre el ser humano, con un sentido más desarrollado, yo sentía algo en mi cuarto. Cuando cierro mis ojos, siento que me estaba ahorcando, porque el Señor Jesucristo lo arrebató mi vida a Él, y Él fue por mí después, estando yo en casa. Y esa sombra era tan negra, aún en oscuridad, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, que me ves por medio de este receptor. Tanto así que yo no lo reprendí porque yo estaba en el mundo, pero simplemente lo que pude fue pegar un grito, y salió toda mi familia al cuarto, y mi mamá empezó a reprender porque ella sintió ese mal espíritu en mi cuarto. Se fue, hermanos, hermanas, amigos, esa sombra se fue. Hermano, pasan tantos años, aquí estoy sirviéndole a mi Señor con toda lo que siento por Él, todo lo que siento que no lo podría explicar. Pasan esos años, ahorita, actualmente, hermanos, estoy en una institución del Estado que hay salud, y me dio una gripe. Eso fue ahorita en diciembre, cuando de repente mi jefe me dice: vete a tu casa porque eso es COVID. Yo inmediatamente lo reprendí en mí. Y dije: el Señor te reprenda, Satanás, porque esto no es COVID. Yo estoy sano porque así
tú nos lo has dicho. Y yo tengo la fe porque te creo, Padre amado, le dije yo al Señor, pero Él me dijo que me fuera. Hermanos, estoy yo en los servicios un domingo, pido la oración porque sí sentía mucha molestia. El Señor allí me sanó en el servicio. Cuando llego a casa, el enemigo me atacó y me tumbó. Eso fue, teníamos que estar en el servicio del 1 de enero. Pasé lo que era 29, 30, 31, primero en cama. Y yo le decía al Señor, Señor, tú todo me lo has dado, Señor. Y yo te pido que el enemigo no me siembre que eso sea esa enfermedad, porque yo te creo, Padre, y se lo pedí en oración. Hermanos, hermanas, amigos que me escuchas, que me ves, en ese instante tenía que yo estar trabajando el 2 de enero y llego allá de nuevo al trabajo y me dicen, váyase porque usted no está bien curado y venga cuando se sienta bien. Bueno, hermano, yo me voy a mi casa de nuevo y voy a mis servicios y como si nada, mis queridos hermanos, pero volvió esa sombra a visitarme a mi cuarto. Y mi esposa entró y yo le dije, mami, había una sombra todo el cuarto que no me dejaba dormir. Tú llegaste, prendiste la luz y bueno, le digo yo, cuando ella sale, ella me dice, repréndalo. Cuando ella sale, vuelve a apagar la luz, estoy conciliando con el sueño, está de nuevo la sombra, pero en todo el cuarto, y había una energía que no me dejaba conciliar con el sueño. Y me senté en la cama y le dije, que el Señor te reprenda, Satanás, porque yo soy un hijo del Padre y tú no tienes parte aquí. Te me vas de mi cuarto y no te quiero ver jamás, porque tú estás en lugares secos y el Señor nos cuida. Hermanos, hermanas, concilié el sueño, sentí que la puerta hizo un movimiento de como que si alguien estuviera detrás de ella y sonara la puerta. Y ese mal espíritu se fue de mi cuarto y aquí estoy, hermanos, hermanas, compartiendo con ustedes este testimonio en el cual haya, querido amigo, querida amiga, joven, porque a los jóvenes también pasa mucho esto en atacar ese enemigo. Si tú tienes la certeza que Dios es grande y poderoso, agárrese las manos de Él y busca de Él, porque estos testimonios que tanto mi persona como mis hermanos han vivido son testimonios donde nosotros fuimos los protagonistas de toda esta situación que el Señor nos hace vivir y de verdad es gratificante cuando usted está agarrado de las manos del Señor. Yo le doy gracias al Señor, le invito a que busquen del Señor Jesucristo y Dios me los bendiga a todos y les amo en el amor de Cristo. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje La escogencia de Dios siempre es perfecta, parte 3. Dios les bendiga, sean bienvenidos a este servicio especial en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos una vez más acá en este lugar y la causa es usted. La causa es que usted escuche la palabra del Señor, que usted escuche la revelación, que usted anhele que el Señor le siga dando más de su espíritu, que el Señor le siga dando más experiencia, porque cada uno debemos tener nuestra experiencia con el Señor. No la experiencia que tuvo alguien que nos precedió, no. Es una experiencia personal.
Es una experiencia individual que cada uno de nosotros debe tener. Y eso es lo que quiere el Señor, y eso es ese es el motivo por el cual estamos acá, que usted anhele, que usted por medio de la palabra, escuchando la palabra del Señor, oyendo, prestando atención a la palabra, usted empiece como a unir todas esas cosas que tal vez no entiende, que usted empiece a reconocer que necesita la ayuda de Dios para empezar a unir todas esas cosas y para de una vez por todas fundamentarse. Fundamentarse es lo principal que debemos hacer. Debemos poner el fundamento. Y el fundamento no es otra cosa sino la revelación de la palabra. Es la palabra del Señor, pero no la palabra escrita. No solamente eso. No es solamente letra. No es solamente una cosa aprendida. No. Es tener una experiencia con el Señor. Es comprender el plan de salvación de Dios. Entender esas cosas profundas de las que Dios ha hablado. Entender esas cosas que están escritas, pero hay cosas que están ocultas allí, detrás de esas letras, y que queremos que Dios nos las explique. Muchas veces personas hacen preguntas y a veces lo hacen por contender, pero muchas veces también lo hacen por aprender. Entonces debemos reconocer, discernir cuando la persona viene con ese ánimo. ¿Qué ánimo trae la persona? Si usted, que me está escuchando, tiene una pregunta, esté seguro de que usted quiere aprender. Si usted quiere aprender, Dios lo enseña. Pero si usted quiere contender, no espere nada de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que a Dios se allega, crea que le hay. Y que Él es el galardonador de los que le buscan. Entonces, si Dios ve su intención que no es la correcta, entonces Dios ve que usted está buscándolo como por algo vano, por algo falso, por algo que no concuerda con el plan de Dios. Y debemos siempre mantenernos, enfocar nuestra vida, nuestras actitudes, todo lo que hay en nuestro entorno, todo debemos enfocarlo a eso, a lo espiritual, a las cosas espirituales, a lo que edifica, a lo que ayuda a los demás. Porque hay personas, como también lo dice la Biblia, que predican por contender, que supuestamente le están haciendo el trabajo a Dios, pero lo hacen con otra intención. Unos lo hacen por contender, otros lo hacen por interés personal, para sacar provecho personal, pero a Dios no lo engaña a nadie. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, queremos llevarlo a usted, que usted, no nosotros, Dios quiere llevarlo a usted, es a este fundamento, a estar bien fundamentado, para que después cuando usted empiece a construir, Dios por medio de la palabra, en usted, Dios construyendo un templo. Porque la Biblia dice eso, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no va a vivir en un rancho, no va a vivir en una cosa sin base, que le puede caer encima. Estamos hablando, tipificándolo con lo natural para que se pueda entender mejor. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde va a llegar? ¿Dónde va a morar? Porque el Espíritu Santo, hay personas que lo sienten, sí, pero se vuelve a ir. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se quede ahí. Se quede a vivir ahí. Para que Él dirija a la persona, para que la guíe a toda verdad, a enseñar las cosas correctas, a recibir revelación de Dios y enseñar eso. Pero muchos ministros y personas, predicadores, reciben esa revelación, pero por causa de intereses y cosas, no hacen las cosas correctamente como Dios lo dice. Pero nosotros estamos llamados por Dios a hacer las cosas correctas. Si no lo hacemos, bueno, Dios nos hace responsables.
No somos inocentes a los ojos de Dios, no. Porque Dios lo permite así. Porque cuando una persona, no todo el mundo es hijo de Dios, no todas las personas, como dice la gente por ahí, que todos somos hijos de Dios, no. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, dice la Biblia. Entonces los hijos del diablo, Dios no los va a salvar. ¿Cómo Dios va a adoptar o va a tener en su familia a una persona que no lo obedece? Entonces, perdón, Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos las cosas correctamente, como a Él le agrada. No como a nosotros nos parece o como nos conviene. No, como a Dios le agrada. Porque el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, dijo el Señor por medio de la boca del apóstol Pablo, padecerá persecución. Entonces el que quiera cumplir la palabra va a ser señalado, va a ser rechazado, va a ser injuriado, va a ser burlado, pero aquella persona no se preocupa por eso. No le está prestando atención a eso. ¿Cuántas veces no hicieron eso con el Señor Jesús? El Señor Jesús no los tomaba en cuenta. Él se enfocaba al propósito para el cual Dios lo había llamado. Y ese es nuestro ejemplo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros debemos, cada uno de nosotros, enfocarnos en el propósito que Dios nos revele a cada uno. Y si Dios no le ha revelado el propósito por el cual Dios lo llamó a usted, y usted puede decir, no, pero es que es primera vez que yo estoy escuchando un servicio evangelístico o un servicio, lo que sea como usted lo quiera llamar, un culto, lo que sea. Pues déjeme decirle que no es por casualidad, porque Dios no es un Dios de casualidades. Usted está oyendo este servicio porque Dios lo permitió así, porque Dios ya lo tenía predestinado así, que usted iba a estar escuchando en este momento estas palabras y que iba a prestar oído a esto, que iba a abrir su corazón a la palabra. Dios conoce todas las cosas. Y ese es lo que quiere Dios, que hagamos eso, que prestemos atención, que abramos nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón a la palabra, para que llegue a dar buen fruto. Pero si nosotros lo rechazamos, Dios es un caballero, Dios no lo va a obligar, le va a meter las cosas obligadas, no. Cuando Dios envía la palabra, esa palabra no cae en tierra. Antes hace el propósito para lo cual Dios le envió. Hace el trabajo. Entonces, ese es un llamado de atención para nosotros. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos dé una comisión, algo, nosotros hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Eso y solamente eso. No pongamos a inventar, a hacer otras cosas. No. Es a lo que Dios nos mandó. Y si lo hacemos así, Dios se va a agradar de eso. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios nos galardona por eso. ¿Con qué? Con sus maravillas, con sus tesoros. Dios puede darle dinero a usted, pero no estamos hablando de dinero. Tal vez una persona dice, bueno, yo anhelo ser un millonario y tener muchas propiedades. No. Si Dios lo permite, bueno, está bien. Dios podría dársela, porque no es el primero que Dios se las ha dado. Pero lo primero que tenemos que buscar es las cosas espirituales. Si nos enfocamos, si nos ocupamos en eso, nos enfocamos nuestra vida en lo espiritual, Dios se agrada de eso y nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Esa es una promesa que está escrita en la Biblia y esa promesa es sí y es amén. Y si usted la cree, eso se va a hacer efectivo en su vida. Si no la cree, ni que le pongan aceite, ni que le pongan lo que le pongan, eso le va a entrar a usted. Usted la va a escuchar, como dicen las personas por ahí en la calle, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que usted viva la palabra. Ese es el propósito de Dios, que usted viva cada palabra que sale de la boca de Dios, que la obedezca, que la aplique a su vida, que la pregone, que le hable a todo aquel de su experiencia con Dios para causar algo en su vida. Muchas personas no captan de una vez, pero Dios tiene el tiempo
No es que Dios tiene tiempo, no. Dios es un Dios eterno. Pero hay un tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Y cuando llegue ese tiempo, miren, que la persona se haya resistido. Dios ha hecho cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Por eso no debemos rechazar a nadie. Dios ha sacado gente de la brujería. Dios ha sacado gente de la religiosidad. Dios ha sacado gente de las drogas, del mundo, de donde sea. Y mucha gente los ha sacado del conformismo, de que se fundamentan ellos mismos en su propia prudencia. Dios los saca de allí, de esa prudencia personal, y los lleva a reconocer que necesitan ayuda. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, con estos servicios, que eso cause eso en usted. Bueno, vamos a comenzar de una vez con el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias una partecita aquí. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a leer hasta el versículo 7. Desde el capítulo 4 de Génesis, desde el versículo 1 hasta el 7. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Oremos. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos ante usted, Señor, con toda reverencia, Señor, con todo respeto, Padre, con toda humildad, a alabarlo, Señor, a engrandecerlo, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Tú fuiste el que nos salvaste, tú fuiste el que nos sacaste del mundo, Señor. Nosotros no nos salimos por nuestra propia cuenta. Tú nos sacaste, tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nosotros, hablando tu palabra, llegando a los corazones que están sedientos, Señor, esperando una palabra tuya, Señor, para aplicarla a su vida. Eso, Señor, es lo que te pedimos en el día de hoy. Tenemos necesidades, tenemos problemas, pero queremos pedirte es lo principal, Señor, las cosas espirituales. Queremos enfocarnos, Señor, no en lo material, no en lo físico, Señor, sino en lo espiritual, que es donde podemos obtener ese beneficio, Señor, ese beneficio espiritual, Padre, que es el que nos va a llevar a la vida eterna, que es el que nos va a llevar a una eternidad contigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, nos ponemos en tus manos. Habla, Señor, por medio nuestro. Usa nuestros labios, nuestro ser, Padre, para expresar tu palabra, para expresar tus pensamientos. Gracias, Señor, que no sea nuestro pensamiento, nuestros conceptos humanos, sino que sea usted mismo, Señor, hablando. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, si alguno está quebrantado de salud, Señor, si alguno tiene problemas, Señor, que pueda experimentar la presencia suya, Señor, y pueda testificar de eso, Señor. Porque donde usted está, allí no hay corrupción, allí no hay enfermedad, no hay espíritu malo que se quede. Todos tienen que irse, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te invocamos, te damos las gracias, te amamos. Señor, te pedimos todo esto
y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hablando de ofrenda, estamos hablando de estas ofrendas que nos habla la palabra, estas ofrendas que hay una cosa allí que la gente, muchas personas no entienden, no se explican y tienen la pregunta, pero no se atreven a hacerla, muchas veces porque no les parece las explicaciones que le han dado, porque muchas veces son conceptos humanos de las personas y otras veces se les dice la verdad a algunos y no la aceptan. Algunos la aceptan, pero otros no. En el tiempo del Señor Jesús pasó lo mismo. Cuando el Señor les habló la palabra, la misma Biblia nos dice que hubieron unos que estaban allí en la reunión, en el culto, que no aceptaron eso. Al contrario, hablaban, decían cosas. Pero habían otros que sí aceptaron. En una multitud, imagínense ustedes, vamos a ponerle un número de 5.000 personas. Los que creían eran muy pocos, 50 quizás. Los otros 4.950 no creían. Pero siempre es así. Siempre los hijos de Dios son minoría. Y Dios lo permite así para que no haya... cuando les hablo de los hijos de Dios, son los que obedecen completamente la palabra. No dejen llamarse uno mismo cristiano o autodenominarse cristiano o creyente. No. Es aquel que da fruto. El Señor lo dijo. El árbol es conocido por su fruto. El árbol de naranja se conoce porque da naranja. El árbol de lechosa se conoce porque da lechosa. El cristiano se conoce porque da el fruto de Cristo. ¿Y cuál es el fruto de Cristo? La palabra nos lo dice. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si usted se examina su vida y no está dando ese fruto, entonces hay que regresarse, humillarse uno mismo, reconocer que necesita ayuda, buscar la persona, orar para que Dios nos diga a quién acudir, que nos aconseje, que nos dé el mejor consejo, que nos hable de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la revelación de la palabra. Entonces esa persona nos va a ayudar en eso, explicándonos. Porque cuando aquel eunuco que venía de Jerusalén, bajando hacia Gaza, el Espíritu Santo le mandó a Felipe, era porque este hombre tenía una pregunta. Él estaba leyendo la Biblia, pero no entendía. Entonces él necesitó que alguien le explicara. Él dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Entonces así es la misma condición de las personas hoy en día. Él venía de Jerusalén de adorar. Él era una persona, un creyente, pero no entendía cosas. Entonces el creyente hoy en día también no entiende cosas. Entonces muchos se dejan llevar por emoción o por malos consejos, porque hay falsos predicadores, según lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios grandes, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, esos falsos cristos y esos falsos profetas son falsos ungidos con el Espíritu correcto, con el Espíritu Santo, pero la enseñanza es falsa. Y los falsos profetas son falsos predicadores, que enseñan cosas mezcladas. Mezclan la palabra con sus interpretaciones, con sus tradiciones, con lo que estipula su religión o su denominación. Entonces nosotros debemos estar atentos a eso y no dejarnos engañar. Por eso el Señor dijo, engañarían si fuera posible aún a los escogidos. Hay que examinar eso y ver a quién es que engaña. Si usted
es un escogido de Dios y usted dice, yo soy un escogido de Dios, usted actuará o hará las cosas correctamente como Dios dice que se hagan. Usted no rechazará nada, no. Usted va a examinarlo todo y va a retener lo bueno, como dice la palabra del Señor. Entonces el mundo puede decir lo que quiera y pueden decir que eso no es así, que eso es falso, que eso es del diablo, que esto, asunto. Pero si usted es una persona espiritual, usted va a examinar aquello. Y si concuerda con la palabra, entonces, momentico, el mismo profeta le dijeron eso cuando el profeta empezó a decirle a aquellos ministros que él tenía visiones y que escuchaba cosas y le dijeron, no, deja eso quieto porque eso es del diablo. Y el medio lo creyó, y eso le ha pasado a muchas personas. Aún a uno mismo le ha pasado esas cosas. Uno medio cree la cosa, pero cuando uno va a la palabra y cuando uno le pregunta a Dios, Dios aclara todo, porque Dios es un Dios claro, Dios no está dejando enredado a nadie. Entonces él dijo que no puede ser que eso sea del diablo porque es que yo amo a Dios. Y esto viene a mí, y yo amo a Dios y yo sé que no puedo creer que esto sea del diablo. Y así fue. Era que esos ministros no sabían la respuesta y lo primero que le decían era eso. Hoy en día muchas personas no saben las respuestas a preguntas y con medio barajear la cosa, con eso resuelven. Es como el que no tiene razón y se pone bravo para solucionar el problema. Entonces esa no es la solución. Si estamos equivocados, bueno, vamos a enmendar ese error. Vamos a corregir y vamos a empezar de nuevo. Pero eso es difícil. A la humanidad es difícil humillarse y reconocer que se equivocó. Pero para Dios es de grande estima. A los ojos de Dios es de grande estima. Y por eso tomamos esta escritura. Porque Dios, aquí hay grandes secretos que Dios ocultó. Vamos a poner el versículo 1 del capítulo 4 de Génesis que leímos. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces la gente dice, no, pero es que Caín era hijo de Adán, ahí lo dice. No, la Biblia dice que era del maligno. Y que la serpiente sedujo a Eva. Entonces son cosas profundas, son cosas que usted tiene que meterse en oración con Dios para que Dios se las explique. Pero queremos ir a este punto, lo cual es el tema que vamos a seguir. La escogencia de Dios siempre es perfecta. Dios escogió que quedara escrito así para ocultar cosas. El Señor Jesús lo dijo, para ocultarlo de los sabios y de los entendidos. Los que piensan que con aprenderse alguna cosa de memoria ya son salvos, ya tienen el favor de Dios, ya están completos y más bien miran a la gente así por encima del hombro. Y no. Un hijo de Dios siempre se mantiene humilde. Y por ahí vamos, por la humildad. ¿Por qué? Porque en cuanto a hablar de la escogencia de Dios, dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hasta en los oficios, Dios también tipifica cosas allí. Y Dios explica, y Dios nos habla por medio de eso. Porque Abel fue pastor de ovejas. Porque un pastor de ovejas ama a sus ovejas. ¿Y porque Caín fue labrador de la tierra? Porque era un oficio diferente. Él venía, la descendencia de Caín era intelectual. Entonces, ¿por qué? Porque los hijos del diablo son intelectuales. No es que estoy diciendo que todos los intelectuales son del diablo. No. Hay gente que se desvían, pero Dios los saca de ahí. ¿Qué es imposible para Dios? Hay gente que se han desviado tanto que hasta duran toda su vida rechazando a Dios, porque no concuerda con su pensamiento, con sus cosas. Bueno,
Y hay distintos motivos por los cuales la gente rechaza a Dios. Pero son motivos falsos. Son cosas, son como un capricho de la gente. ¿Por qué? Porque la gente sabe que la verdad es el Señor. Dios es el que tiene la verdad. No ninguna iglesia tiene la verdad, no. Si esa iglesia tiene la revelación de la palabra de Dios, ahí está la verdad. Pero la verdad es eso, la palabra de Dios. La verdad está en la palabra. Entonces, ¿alguien quiere buscar la verdad? Búsquela en la palabra. Obedezca lo que dice la palabra. Y Dios empezará a explicarle las cosas. Dios va a empezar y Dios le va a revelar a qué sitio va a ir usted a congregarse. ¿Dónde va a ir a congregarse? Porque allá, a donde Dios lo envíe, allá va a escuchar lo que usted necesita escuchar. Pero si va por su cuenta, así, para adelante, lo que hoy en día montan iglesias, así como montar un almacén, una bodega, un negocio. Entonces, pero si una persona hace eso, entonces está sacando a Dios del cuadro. Está sacando al Espíritu Santo, que es el que fundamenta las iglesias. Él tiene sus instrumentos para hacerlo. Pero si usted lo hace por su cuenta, entonces está diciéndole a Dios, no necesito de ti, no necesito tu ayuda. Y tiene la Biblia, pero dice, no, yo voy a leer y aquí, y bueno, saco una conclusión. Me imagino, o sea, pienso algo, saco un concepto de aquí, interpreto esto y listo, esa es la predicación. No, es lo que el Señor diga. Entonces dice la palabra, y aconteció andando el tiempo que Caín, andando el tiempo, porque sabemos que cuando Eva y Adán, cuando estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, ahí no andaba el tiempo, ahí era eternidad, ahí no había que iban pasando, iban contando los días y tenemos tantos años como hoy en día, no. Ahí no, ahí todo era eternidad, porque era Dios mismo, y Dios es eterno. Era el ambiente creado por Dios. Por eso cuando nosotros salimos del ambiente del mundo, Dios nos saca del ambiente del mundo, espiritualmente entramos en eternidad, espiritualmente. Pero falta esto, esta carne. Y hay una promesa para eso, pero eso ya sería otro tema. Pero estamos hablando de que Dios escogió, y lo que Dios escogió es perfecto. Esa escogencia, eso no lo cambia a nadie. Dios siempre mantiene eso. Entonces, viene una pregunta, porque dice la Biblia que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ya, Caín era agricultor, sus melones, sus yucas y bueno, distintas cosas que sembraría allí. Trajo lo mejor también. Hizo un altar también a Dios. Pero dice, sigue diciendo la Biblia, Abel trajo, Caín trajo y Abel trajo, los dos trajeron ofrenda, pero con una diferencia, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, de los mejores, de las ovejas mejores. No fue que Caín trajo los malos, las frutas podridas y las de segunda, no. Trajo también lo mejor. Pero ahí es donde está el asunto. No es que usted traiga lo mejor que a usted le parece lo mejor. Es que usted traiga lo que Dios dice que es mejor. Lo que Dios revela. Y entonces, seguimos leyendo. Trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, los mejores. Trajo lo mejor de las ovejas. Se despojó de una propiedad, de algo que le beneficiaba para traérselo como ofrenda a Dios. Ese es un ejemplo para nosotros. Porque nosotros a veces damos, como dijo el Señor Jesús, a veces damos lo que nos sobra. O a veces damos lo más feo, lo que no vamos a poder vender. Le traemos la ofrenda a Dios. Y cuando usted le regala algo a alguien, usted lo está haciendo para el Señor. Debería hacerlo así.
estamos llamados, perdón, a hacerlo de esa forma. Si le vamos a dar algo a alguien, hacerlo como si fuera el mismo Señor que eso lo estamos haciendo. Usted le va a hacer un favor a alguien, hágalo como si fuera al Señor. No lo haga de mala gana, no lo haga así por no dejar. No. Para adelante, no. Hágalo perfecto, como si fuera el mismo Señor que le está pidiendo eso. ¿Por qué? Porque es el Señor. El Señor dijo, por cuanto hiciste eso a uno de mis hijos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando alguien le ofrezca algo, o cuando usted le ofrezca algo a alguien, dele lo mejor. Así deje lo más malo para usted, pero dele lo mejor a aquella persona. Hágalo como si fuera el Señor, no esperando nada a cambio. Un punto muy importante también. No esperando nada a cambio. No es que no, le voy a dar esto porque él me dé aquello. No. Ahora, si es un negocio que está haciendo, ya eso es otra cosa. Pero cuando es una ofrenda, cuando es algún regalo que usted está haciéndole a alguien, dele lo mejor. No sé por qué Dios... Bueno, esto tiene que ver con el tema también. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿por qué Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel? Abel miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y a Caín no lo miró con agrado. Porque Abel estaba haciendo las cosas correctamente. Abel dice la Biblia, que Abel obtuvo revelación por la fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. Mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios le reveló. Sin duda que los dos deben haber escuchado de cuando ellos estaban en el huerto del Edén, que sus padres les contaron, Adán y Eva les deben haber contado a sus hijos en todo el trayecto de su vida. En alguna oportunidad deben haberle contado las cosas que pasaron ahí, porque sucedieron esas cosas, que Eva fue desobediente y Adán aceptó también el pecado y todas esas cosas. Pero también le debe haber contado esto. Dice la Biblia en el capítulo 3 de Génesis que después que aconteció todas esas cosas, que Eva pecó y Adán pecó, Dios condenó a cada uno. Dios le dio, ya le tenía su juicio a cada uno, porque Dios le había dicho, el día que comas del árbol, te muere. Bueno, le dio su parte a la serpiente, le dijo a la mujer, ¿qué hiciste? O Adán primero. ¿Por qué hiciste eso, Adán? No, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Y a Eva, ¿qué fue lo que hiciste? No, la serpiente me engañó y comí. Ah, bueno, le dio a la serpiente, por cuanto hiciste esto, y le dio su condena. La condenó. Y después a la mujer, bueno, ahora te va a pasar esto, así, le condenó también. Usted puede leer con más tiempo el capítulo 3 de Génesis. Hay cosas importantes allí, pero queremos ir a este punto. Después que habló con Adán también, maldijo la tierra para no maldecir a Adán. En el versículo 21 del capítulo 3 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó el Señor esas pieles? Tiene que haber sacrificado un animal. Y más adelante, por la revelación, sabemos que ese animal era un cordero. Un cordero, una oveja macho. ¿Por qué? Porque Dios exigía eso, ese sacrificio Dios lo exigía. Estaba Dios tipificando algo que vendría después, dándolo a entender. Y por eso cuando estos jóvenes, porque eran unos muchachos, crecieron, ya conocían esa historia, entonces Abel recibió la revelación de que era un animal que tenía que sacrificar.
Y Abel no la recibió, no recibió la revelación. Él pensaba que era lo mejor de su trabajo, pues. Entonces, ¿qué pasó? Que Abel hizo lo que era de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Abel no se fue a su propio pensamiento, porque si hubiese sido así, entonces Abel le hubiese dicho a Caín, bueno, vamos a hacer una cosa, para que ofrezcamos los dos lo mismo, te doy una oveja y tú me das frutas del campo, lo de tu trabajo, para que los dos ofrezcamos iguales. Y tú también puedes ofrecer un ovejo y eso. O sea, a la mente humana podría suceder así. Pero Abel recibió la revelación que no era. El pecado, o sea, ellos están dándole una ofrenda a Dios, dándole gracias, pero era porque el pecado había venido por medio de sangre, carne y sangre. No era que, como dice la gente, que Eva se comió un durazno o una manzana, no. Entonces, ¿por qué Dios escogió ese animal? Vamos al punto principal del tema. La escogencia de Dios siempre es perfecta. Dios escogió a Abel para que le hiciera el sacrificio perfecto, porque Abel era el hijo de Adán. Y no escogió a Caín porque Caín era hijo de la serpiente. Eso es así. Y si no lo entiende, pide la revelación a Dios. Y lea y lea y lea otra vez. Y pregúntele al Señor. Le dice, Señor, explíqueme esto. Si no lo entiende. Y si lo entiende, gloria a Dios. Bueno, continuamos y dice, la pregunta es esta. ¿Por qué Dios escogió un cordero? ¿Por qué Dios escogió un cordero para hacer ese sacrificio? Pudo haber matado un burro, un caballo, una vaca, o pudo haber matado un puerco, cualquier otro animal. Cuando ese tiempo los animales no eran impuros. Todos los animales que Dios tenía en el huerto eran animales puros. Eso vino después por causa del pecado, la impureza de los animales. Eso lo puso el Señor en las leyes, en la ley que está escrita aquí en la Biblia. Cuando ese tiempo habían animales, en el tiempo cuando el Señor dio esa orden, habían animales puros y animales impuros. ¿Qué quería Dios? Llevar a la obediencia a la persona. Hoy en día, Dios no nos dice que no hagamos cosas, no porque es para nosotros, para ver si nosotros de verdad somos obedientes. Por eso le propuso aquello a Abel, a Abraham, que más adelante, en el mismo libro de Génesis, le dijo a Abraham, bueno, este va a ser el pacto nuestro. Tú te vas a circuncidar, vas a quitar el prepucio de tu miembro, ese prepucio lo vas a quitar con un cuchillo afilado, ese va a ser la señal del pacto tuyo conmigo. Entonces, la obediencia de Abraham lo hizo. La obediencia de Abraham fue probada con eso, porque eso no es cualquier cosa, no es fácil. Entonces, aquí vemos por qué, o la pregunta es, ¿por qué Dios escogió al cordero? Como para tipificarlo, o para ese sacrificio. ¿Por qué Dios escogió al cordero? Porque el cordero, la oveja, no las ovejas esas enrasadas que hay hoy en día, que le gusta darle cabezazo a la gente y eso. No. Estamos hablando de las verdaderas ovejas que son mansas. Las ovejas son mansas. El cordero es un animal manso. No es un animal arisco, como el chivo, como el chivo es brincón. Brinca la cerca y se come lo que encuentre por ahí. La oveja no. La oveja no come cualquier cosa. La oveja no, si usted deja una ropa colgada por ahí o puesta en una silla, no la va a agarrar y se la va a comer. El chivo sí lo va a hacer. Por eso Dios no escogió el chivo. Dios escogió fue la oveja. Le digo que porque es el animal más cercano. Vamos a decirlo, son como casi la misma especie. Pero Dios escogió fue la oveja. Por eso, porque es mansa. ¿Por qué? Porque más adelante
Él iba a tipificar ese cordero con el Señor Jesús, el Salvador del mundo, el que dio la vida por usted y por mí, el que pagó nuestros pecados, el que derramó su sangre para borrar los pecados nuestros, el que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Él más adelante lo iba a hacer, pero él no lo dijo ahí, pero lo reveló ahora en este tiempo. Está revelado que eso era. Cuando el Señor Jesús vino, el Señor, hablando por la boca de Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre el pecado, porque cuando ese tiempo, como hizo Abel, una ofrenda, él no sabía que era por sus pecados, pero Dios le dijo que el sacrificio perfecto era el Cordero. Dios le dijo eso y él obedeció. Hoy en día hay personas que Dios le dice cosas, que esto es verdadero, que aquello no desecha eso, pero hay personas hoy en día que no obedecen eso. Dicen: no, pero es que a mí me gusta más es así. Y por aquí, no, a mí no me parece eso. Pero es que Dios te está diciendo que ahí. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas al contrario por causa del pecado, pero Dios no. Dios ve todo perfecto. Y lo que Dios escogió en el principio, eso sigue siendo lo mismo. Y usted se pone a leer la Biblia y se pone a preguntarle a Dios, a escuchar la palabra. La fe viene por el oír. La revelación viene por el oír. Entonces vamos a este punto también. Dios escogió que tenemos que congregarnos en un sitio para escuchar la palabra. Hoy en día la gente dice: no es necesario, ¿para qué nos vamos a congregar? Para eso tengo aquí unos cultos grabados y eso yo los escucho y listo, yo con eso tengo. Dios dijo: no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre. Y si Dios estableció eso, eso siempre va a ser lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Entonces, Dios escogió al cordero por eso, por ser un animal manso, por ser un animal tranquilo, que no anda comiendo cualquier cosa, no. Las ovejas comen pasto verde y no andan bebiendo agua lodosa por ahí, no, ellos beben agua. Dios le da a sus hijos, a sus ovejas, le da agua cristalina. Y Dios tipifica la palabra de Dios, su palabra, con agua, agua pura. Por eso es que dijo el Señor Jesús a la samaritana: cuando yo te dé de beber de esta agua, que era Él mismo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Aquel que beba esa agua, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y una agua viva es un agua cristalina, clara. Entonces, por eso Dios escogió el cordero. ¿Por qué? Porque más adelante, y allí Dios estableció que había que pagar el pecado, o sea, había que dar una ofrenda por el pecado para cubrir, y esa ofrenda, la sangre de ese animal, cubría solamente el pecado. Por eso era que todos los años tenían que estar haciendo el sacrificio. Las personas tenían que hacer un sacrificio anualmente. Pero vinieron los astutos, hicieron un negocio de eso. Dijeron: bueno, aquí tenemos la oportunidad. Vamos a vender ovejos, y vamos a vender palomas, y vamos a vender esto, bueyes, todo lo que estableció el Señor, vamos a vender. Y bueno, ahí sacamos la ganancia. Convirtieron la casa del Señor en un abasto. Convirtieron la casa del Señor en el manteco. Lo digo así, el manteco, porque acá en Barquisimeto hay un mercado que se llama así. Una zona de la ciudad, una zona céntrica que se denomina así. El manteco. Antes era un mercado mayorista. Pero ahorita es una zona comercial. Entonces la gente quiere convertir a la iglesia en una zona comercial. No. Dios no acepta eso. El mismo Señor, léalo en el libro de Marcos, capítulo 11. El Señor llegó al templo, tejió unas cuerdas y le cayó a cuerda a todo el mundo, ¿sabe?
les echó cuero a todos esos comerciantes que estaban en el templo, todos los que estaban comprando y vendiendo en el templo. Y les dijo, ustedes han convertido mi casa de oración en casa de mercado. ¿Qué creen ustedes que haría el Señor hoy? Lo que estamos hablando de la escogencia de Dios siempre es perfecta. Lo que Dios hace es perfecto. Dios lo hizo en aquel tiempo, el Señor Jesús les reprendió por eso. ¿Qué creen ustedes que haría el Señor Jesús hoy si llegara a muchas iglesias donde se están haciendo negocios, donde se está comprando y vendiendo y bueno, infinidad de cosas? La iglesia parece un centro comercial. Parece, como le dije hace un momento, parece el mercado manteco. Entonces no. El Señor quiere que hagamos las cosas correctamente como Él dice que se hagan. Y si lo hacemos como Él dice que se hagan, Él se agrada y se hace presente. Pero ¿cómo Dios va a hacerse presente en una cosa que lo rechazan? Porque si usted no cumple la palabra, teniendo conocimiento de la voluntad de Dios, no hace lo que Dios está diciendo que se debe hacer en este tiempo, entonces usted está menospreciando la palabra. Usted está rechazando eso y diciendo eso no es verdad. Dios se equivocó. Eso es lo que está diciendo. Como decía William Branham, el hermano William Branham, que decía la gente en su tiempo, los días de los milagros pasaron. Hoy en día también pasa lo mismo. La gente sigue diciendo, los días de los milagros pasaron. No lo dicen con esas mismas palabras textuales, pero los dicen con su actitud y con sus cosas que sueltan, palabras que sueltan, diciendo que no, ellos son los que tienen razón y los demás, eso es del diablo. Eso no es así. Bueno, Dios los ayude, Dios tenga misericordia de esas personas, porque si vamos a hablar de hermanos, el Señor Jesús dijo, mis hermanos son los que oyen la voluntad de mi Padre, la palabra de Dios y la obedecen. Esos son mi Padre, mi madre y mis hermanos, dijo el Señor Jesús. Entonces, si una persona está caminando por allá por fuera, esa misma persona está diciendo, yo no soy hermano de ustedes. Entonces, Dios tenga misericordia. Entonces, la escogencia de Dios, ¿cuál fue? Un cordero. El cordero, como les dije hace unos momentos, lo sacrificaban, esa sangre cubría el pecado hasta que llegó el Señor Jesús, el Cordero de Dios, que quita, dijo el Señor por la boca de Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. Cuando algo es quitado es porque no aparece más, ya no está. Así hace el Señor con nuestros pecados. Y si usted no ha tenido esa experiencia, téngala. Es una experiencia gloriosa, es una experiencia hermosa, que Dios le revele a usted en su corazón que no tiene pecado. Se cumple la palabra que dijo el Señor en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque ese estemos a cuenta es, suelta tus pecados, confiésamelo. No es que Dios no lo sepa, no, Dios quiere que salgan. Cuando usted los confiesa, los está sacando. Pero se los debe confesar es al Señor, en secreto, a Él. Y entonces, cuando usted hace eso, usted es justificado. Y Dios le revela en su corazón que no tiene pecado. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dijo el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Léalo. Entonces, eso es lo que hace el Señor. El Señor predicó, hizo un milagro, demostrando y dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que es el Hijo de Dios, de que Él estaba haciendo la voluntad de Dios, dando testimonio y todas las cosas que sucedían en su ministerio, todo eso daba testimonio de Él. Y daba testimonio de que estaba cumpliendo la palabra, porque todo había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento.
Había sido profetizado todo lo que iba a pasar y eso, exactamente eso pasó. La palabra decía que iba a venir el Salvador del mundo, vino el Salvador del mundo. Que iba a hacer milagros y maravillas, lo hizo. Que iba a limpiar leprosos, que iba a sanar gente, que iba a hacer muchas cosas, las hizo. Que iba a ser escupido, fue escupido. Que le mesaban la barba, que la arrancaban, lo hicieron. Que le dieron puñetazo, también dice la Biblia, también le pasó. Que le desfiguraron el rostro, también le desfiguraron el rostro. Que iba a morir como pecador, murió en medio de dos pecadores. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió así. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso Él dijo, cuando ya iba a llegar el día de que Él se iba a ofrecer por los pecados nuestros, Él dijo, orando, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. O sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces nosotros, el Señor nos ha revelado en este tiempo qué son las cosas que vienen. Ahora nosotros tenemos que, hay muchos que pegan la carrera, que se van. Pero el que se queda tiene que conocer que va a ser burlado. Va a pasar lo mismo con el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, si con el árbol verde hacen eso, ¿qué no harán con el árbol seco? El árbol verde era Él, nosotros somos los árboles secos. Entonces de Él se burlaron, de nosotros también se van a burlar. O ya lo están haciendo, lo están cumpliendo. A Él lo rechazaron, a nosotros nos van a hacer lo mismo. Que vamos a llevar golpes, que nos van a meter presos. El Señor Jesús profetizó todo eso. Y eso es lo que viene. Pero no le estamos diciendo esto para desalentarlo, para desanimarlo. No, no, no. Es para decirle la verdad. Porque mucha gente son engañadas y le dicen, no, mire, cuando usted mire, se acepta al Señor, mire, eso no va a tener problemas, usted no se va a enfermar, y usted va a tener de todo. No se ponga a creer eso. Puede ser que le suceda eso, pero mientras más usted se rinda a Dios y mientras más quiera cumplir la palabra, entonces allí eso le va a traer desagrado a las personas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, la escogencia de Dios para usted. Todo lo que usted vive, usted tiene que darle gracias a Dios por eso. No estar exigiendo más de lo que Dios le da. No. Solamente comuníquele a Dios las cosas. Y la palabra de Dios hay promesa que dice que Dios nos dará más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Entonces vamos a pedirle lo que nos conviene. La palabra nos dice que vamos a pedir como conviene, no lo sabemos. El mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vamos a dejar que esto que Dios pida por nosotros. ¿Y qué va a pedir Dios? Lo espiritual, lo que permanece. Porque lo material, el carro, la casa, las propiedades, el dinero, todo eso se va a quedar aquí. Todo eso va a ser quemado, dice la Biblia. Los elementos ardiendo serán quemados. O sea, eso va a quedar en la pura ceniza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? La palabra. Es ahí donde viene la vida eterna. Por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso Dios escogió al Cordero. Tipificó a Jesucristo como un Cordero. ¿No dijo Juan cuando en la visión del Apocalipsis que estamos hablando del apóstol Juan? Y Juan estaba llorando porque no había nadie digno de tomar el libro de la redención y de desatar su sello, ni siquiera de mirarlo. Y él empezó a llorar por eso, porque él sabía que estaba perdido, y era así. Pero ahí estaba alguien que le dijo, no llore, ahí viene el león de la tribu de Judá. Él sí es digno. Y cuando Juan miró, venía un cordero ensangrentado, un sacrificio. Ese era nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo estaba ahí.
Entonces mucha gente dice, no, estos son solo Jesús, como un modo de rechazo, una cosa así. Ajá, ¿y quién fue el que dio la vida por nosotros? ¿A quién fue que tipificó Dios como un cordero? No fue Él. Y a nosotros nos tipifica como oveja. Entonces, si usted es una oveja, usted va a oír la voz de su pastor. Y el pastor se llama Jesucristo, el pastor de los pastores. Porque hay pastores terrenales, hombres que Dios puso para que dirigieran la iglesia, para que hicieran la voluntad de Dios. Pero el pastor de ellos se llama Jesucristo. Y el pastor nuestro se llama Jesucristo. Solamente que Dios usa a un hombre para dirigir. Porque Dios Dios respeta su palabra. Y mucha gente no aceptan esto hoy presente, no aceptan esto. Que Dios puso hombre idóneo para su ministerio. Dicen, no, eso era antes. Y cuando dicen eso era antes, pasa lo que les estaba comentando hace unos momentos. Están diciendo los días de los milagros pasaron. Eso era antes. Ya eso pasó. Entonces Dios puso un ministerio con 5 oficios. Para perfección de los santos, dice la Biblia. Para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y fe es revelación. Todos tenemos que creer lo mismo. Estamos llamados a creer lo mismo. Pero si Dios revela algo, y yo lo creo, pero viene otro y dice que Dios también le reveló y él no cree eso, él cree otra cosa, entonces o está equivocado uno de los dos, o los dos están equivocados. Pero Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Dios lo escogió a usted en el día de hoy para que escuchara la palabra, para que escuchara este servicio. Dios no se equivocó, es porque Dios va a hacer una obra ahí. ¿Qué va a hacer Dios? Eso es asunto de Él. Usted pregúntele a Dios, Señor, ¿por qué usted me escogió a mí para que yo escuchara ese servicio hoy? Pregúntele. Y si usted le pregunta, Dios le va a responder. Y cuando usted le pregunte algo a Dios, esté dispuesto a obedecer lo que Dios le diga, que Dios le va a dar una orden. Dios le va a decir qué hacer. Esté dispuesto a obedecer eso. Si usted ve que hay cosas que usted no va a obedecer, mejor no le pregunte. Siempre decimos esto. Porque entonces Dios lo va a hacer responsable a usted. Y le va a pasar lo mismo que le pasó allá a la serpiente, a Eva y a Abel, a Eva y a Adán. ¿Qué pasó? Recibieron su castigo. Entonces la persona hoy en día, Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por los siglos. Entonces la escogencia de Dios siempre es perfecta. Dios escogió al Cordero para tipificar al Señor Jesús como un sacrificio vivo para que nuestra vida fuera posible hoy en día. Estamos hablando de la vida eterna, no esta vida humana que tenemos, porque el hombre en esta vida humana, mientras más pasa el tiempo, más se va corrompiendo. Mientras más pasa el tiempo, se va dañando más. Eso fue lo que pasó y la Biblia nos tipifica, nos explica eso también. En el tiempo imagínense, ya en este tiempo era un pecado haber nacido por el sexo. Ese fue el primer pecado. Caín y Abel nacieron por el pecado, por el sexo. Pero ya en el tiempo de Noé, que es el capítulo 6 de Génesis, habían pasado 2000 años ya. Y Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque Dios siempre estaba corrigiendo. Dios dijo, no, mi espíritu no va a contender siempre con el hombre. No voy a mantenerme todo el tiempo peleando con el hombre. No. Dijo, los voy a eliminar de la tierra. Pero había uno que Dios escogió. La escogencia de Dios siempre es perfecta. Había uno que Dios escogió que estaba dispuesto a obedecer. Hoy en día hay mucha gente en el mundo. Millones de personas en el mundo. Pero Dios la escogió a usted para salvarlo, para sacarlo del error.
para sacarlo de la religiosidad, para sacarlo de donde esté metido. A nosotros a veces nos parece muy difícil para hacer la cosa, pero para Dios no hay nada difícil. La misma palabra nos dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué Dios escogió el Cordero? Por eso. Dios y Dios no solamente tipificó al Señor Jesús con el Cordero, también más adelante en el libro de Levítico, capítulo 5, explica que él escogió como sacrificio también una paloma, también tipificando al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la paloma es un animal puro. Ese animal es un animal que no tiene hiel. La hiel es un órgano que tiene ciertas aves, que segrega una sustancia que combate lo dañino, las cosas dañinas como el samuro, el gavilán, todas esas aves comen cosas podridas, carne podrida. Entonces necesitan la hiel para contrarrestar aquello. Las mismas gallinas tienen hiel porque ellas comen insectos, comen lombrices, comen estiércol, comen distintas cosas. Entonces Dios tipificando a Jesucristo con una paloma porque la paloma es pura, no tiene hiel. La paloma no come mortecina, la paloma no come estiércol, ni cucaracha, ni otra clase de insectos, grillos y cosas así, 7 cueros, no. La paloma no come eso. La paloma come semilla. Y esa semilla tipifica el trigo. Y el trigo es el alimento. Nuestro alimento es ¿qué? La palabra. Entonces, Dios tipificando todas las cosas. Dios tipificando para que nosotros entendamos a dónde es que Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos a la pureza. La paloma es un animal puro. Dios quiere llevarnos a esa pureza. Que nosotros debemos estar andando con astucia. El que anda con astucia es como vamos a llamarlo como un cuervo, un samuro. Que come lo que se le presente. No. Nosotros Dios estamos tipificados también como águila. Dios nos tipifica como águila. ¿Por qué Dios escogió tipificarnos como águila? Y Él se tipifica como la madre águila. Porque el águila es un animal muy tremendo que vuela más alto que cualquier ave. El cóndor y esos animales que llegan a grandes alturas, el samuro y todos esos animales que vuelan alto, no le llegan ni cerca al águila. El águila es el que vuela más alto. El águila pasa por encima de las tormentas, por encima de las nubes. Por eso nos tipifica a nosotros como águila. Porque nosotros cuando vienen las tormentas de la vida, los problemas, las enfermedades, las luchas, las pruebas, nosotros pasamos por encima de eso. Estamos llamados a eso. Pero aquel que cuando vienen las luchas, las pruebas, las enfermedades, los problemas, y empieza a quejarse y a llorar, está demostrando que no está allí en esa tipificación que hizo el Señor. Entonces, el águila, ¿qué hace? Sobremonta las tormentas. Estamos llamados nosotros también a pasar por encima de todas esas tormentas de la vida. No come carne podrida, el águila come carne fresca. Entonces nosotros estamos llamados por Dios a comer la carne fresca que es la palabra. La revelación de la palabra, fresca. No estar comiendo mezcla, porque eso daña la palabra. La gente tuerce en la palabra, como hizo la serpiente allá en el huerto del Edén, que torció un poquitico la palabra, le metió 1% de mentira, y eso dañó todo eso ahí. El Señor Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces un poquitico puede agarrar el 99% de la verdad, de la palabra, pero le mete un 1%
de intelectualidad, de concepto humano, de interpretación humana, daña todo. Entonces debemos nosotros abrir nuestros ojos para eso. Y surge una pregunta acá. ¿Para qué Dios quiere que sepamos esto? ¿Para qué Dios quiere que nosotros sepamos que la escogencia de Dios siempre es perfecta? Dice, aquí tengo una escritura, Hebreos 10, capítulo 10 de Hebreos, versículo 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, para que nosotros estemos, para que confiemos completamente 100% en Dios, debemos entender eso, que Dios es perfecto, que Dios no se equivoca. Porque si Dios se hubiese equivocado, mucha gente dice, no, que la Biblia se equivocó, que Dios se equivocó en tal cosa y que se contradice. No. Eso es falta de revelación. Usted está viendo las cosas como no es. Las está viendo, las está examinando con el ojo humano, con el ojo de carne. Pero si usted la examina espiritualmente y le pide revelación a Dios, Dios le va a aclarar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no pensamos que Dios no es perfecto porque Dios se equivocó, entonces esa confianza que teníamos en Dios se cae. Y perdemos la confianza y dice que ya no recibiremos el galardón. ¿Cuál galardón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nuestros corazones para guiarnos a toda verdad. Una persona en esa condición no puede recibir el Espíritu Santo. No lo recibe porque Dios no le va a dar el Espíritu Santo a una persona que no cree. Tiene que creer. Entonces esa confianza tiene que mantenerse. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Le acabo de decir, la promesa es vida eterna. Y esa vida eterna viene por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es el Espíritu Santo. Todo eso es una sola, es una cadena. Todo eso está engranado uno con el otro. Porque aún un poquito, dice la palabra, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que mucha gente lo tiene por tardanza, pero él dijo que venía. Y ya vino, y no lo han visto. Y la gente dice, pero bueno, ¿y cuándo vino? La gente todavía está diciendo, Cristo viene y algún día va a venir. No, ya vino. Vino en la forma del Espíritu Santo y está entrando en los corazones de aquellos que se rinden, aquellos que creen la palabra, aquellos que se humillan y reconocen cuando se equivocaron. Allí es donde está el Señor. Pero la gente quiere ver un cuerpo literal. Usted quiere ver a Jesucristo, ve a su hermano. Haciendo aquel que se comporta de acuerdo a la palabra de Dios. Aquel que vive la palabra de Dios, ese es Jesucristo. Mas el justo vivirá por fe, revelación. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, ¿qué es fe? Fe es dejarlo todo y seguirlo a Él. Eso es fe. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor nos explica las cosas para que nosotros dejemos lo que no nos conviene y empecemos a hacer lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene? Él. Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo en nuestro hogar. Jesucristo en el trabajo. Jesucristo en la calle. En todas partes. Ese es seguirlo a Él. Ya nos hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión, usted conoce al Señor de hace muchos años o no lo conoce y quiere conocerlo, o ya lo conoce pero estaba caminando por donde no era, le dijeron las cosas como no son, y ahora que ha escuchado la verdad, ha tomado decisión de ahora empezar a caminar con el Señor y creerle que cuando Él hace algo, cuando Él dice algo y tipifica algo, todo lo que hace es perfecto, y usted quiere ahora entrar en esa perfección. Ahora usted quiere empezar a caminar en el camino de la perfección. Entonces vamos a orar para que Dios, nosotros no podemos hacer esa obra, pero Dios sí la puede hacer. Dios lo va a hacer. Dios les bendiga. Vamos a orar y
Recuerde, tome esa decisión. Si no la ha tomado, tómela. Es de vida o muerte. El tiempo se está terminando y si usted no toma esa decisión cuanto antes, se conforma y lo deja para después, todo el tiempo dándolo para después, algún día va a llegar el día de su muerte y si muere en esa condición, no hay seguridad. No es que se va a perder, no. Pero no hay seguridad que se salve. La seguridad está en Jesucristo. Él es perfecto y como Él es perfecto, todas las cosas que hace son perfectas. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres perfecto, Señor. Todo lo que has hecho, Señor, dice tu palabra que tú todo lo hiciste perfecto, Señor. Pero el hombre busca muchas perversidades, Señor. El hombre se ha dejado de engañar del enemigo y ha torcido tu palabra y ha intentado desviar tu plan de salvación. Pero no, Señor, no puede hacerlo porque tu Espíritu Santo siempre está allí, Señor, para guiarnos a toda verdad. Aún cuando estábamos en el mundo, Señor, tú nos guiaste, Señor. Tú nos sacaste de esa condición. Tú nos trajiste, Señor, ahora tu palabra. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Porque nosotros estamos equivocados, Señor. Y ahora reconocemos, Señor, cuando nos equivocamos, enmendamos nuestros errores, corregimos, Señor, y seguimos adelante. Permítenos, Señor, seguir adelante, levantarnos, Señor, de nuestra condición. Si alguno está caído, Señor, levántalo, Padre. Tráelo otra vez a tu palabra, Señor. Que si tiene que devolverse, Señor, si tiene que retroceder a otra más atrás en su vida, que lo haga, Señor, que reconozca que se equivocó y empiece de nuevo, Señor. Padre, ese es el deseo de nuestro corazón. Y tú dijiste, Señor, el deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Estamos confiando en eso, Señor. Nos ponemos en tus manos una vez más. Si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno tiene problemas, Señor, interven, Señor. Que tu mano sea allí, Señor, resolviéndole ese problema para que cada uno pueda testificar, Señor, de que tú eres grande, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que tú eres perfecto y que tú cumples tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos. Manténgase orando por mis hermanos para que el Señor les siga dando palabra, para que el Señor les siga revelando su palabra. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.